Ahora vamos a pasar con otra noticia judicial y también de actualidad esta semana, que es el cambio, la nueva designación de los componentes del Consejo General del Poder Judicial. Y para eso tenemos a Enrique y a Carlos Delgado con la pizarra prometida sobre este asunto. Pues efectivamente así es, gracias Julio. Vamos en unos minutos a explicar, en este caso lo va a hacer Carlos Delgado, ustedes ya le conocen, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Carlos Delgado es concejal en el Ayuntamiento de Leganés, portavoz de ULEG, Unión por Leganés. Pertenece a la Confederación de Partidos Independientes, es abogado y nos va a ilustrar en este caso, creo, sobre lo que hemos dado en llamar el pasteleo del Consejo General del Poder Judicial, donde en este órgano, es el órgano que regula, que marca la vida de la justicia española, ¿no? El órgano de gobierno de los jueces. De gobierno de los jueces. Bueno, pues, ¿cómo se nombra este importante órgano en la cúspide de la justicia española? Sí, es el órgano de gobierno de los jueces y, según dice la Constitución, está integrado por 20 miembros, pero lo que no dice es lo que actualmente en vigor desde el año 85 por una regulación del señor Felipe González, 10 son elegidos por el Congreso, 10 son elegidos por el Senado, tiene que ser por mayoría de 3/5 en ambas cámaras y esos 20 vocales se encargan de elegir a su presidente. Este sistema, que está pensado para lograr que esos magistrados, esos juristas sean pues independientes o que tengan un amplio consenso, se ha pervertido en la práctica porque los partidos no se ponen de acuerdo en buscar a gente que tenga ese perfil, podríamos decir, de Estado, y al final lo que hacen es establecer un sistema de cuotas. Y no estamos hablando de jueces independientes, sino al final son jueces, magistrados, fiscales o juristas de partido, que además ocuparán ese cargo durante 5 años. Fíjense hasta dónde llega el fraude, que no existe mayoría de 3/5, al final casi siempre es prácticamente por unanimidad. Es decir, los del Partido Popular... ¿no es mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados o en el Senado? En la práctica no, porque se pone de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista y se votan mutuamente a los suyos. El Partido Popular vota a los suyos, a los del PSOE, y los del PSOE vota a los suyos y a los del PP. Cuando lleguen a ese acuerdo... Porque han hecho cuotas de reparto. Exactamente, que es lo que hemos visto ahora. Se ha quedado con 11... con vocales el PSOE junto con Podemos, que también ha entrado en este pasteleo, y ¿Podemos 9, entra en este pasteleo? Pues es lo que dicen los medios de comunicación, aunque parece que ahora se quieren echar para atrás, pero bueno, como Podemos sale en los medios de comunicación por muchas cosas, no sabremos al final qué es lo que va a decidir. Ya hemos visto lo que está pasando en Madrid. Bueno, pero se va a ver cuando voten, ¿no? Cuando voten, sí, se verá. Sí. Porque tiene que haber... Otra cosa que se comenta es que el Partido Popular, como excusa, dicen que es que se acababa ya el plazo y tenían que tomar una decisión. Bueno, ellos tienen suficiente mayoría con Ciudadanos de bloqueo para que no haya nueva elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque sin ellos, sin el PP y sin Ciudadanos, no hay 3/5, con lo cual se quedaría la situación como está. Al Partido Popular le interesa, yo creo que le interesa más bien al señor Casado, el que no sabemos si es vinculado al caso Máster, porque como bien decimos, el presidente, que ya está elegido, pero elegido por el PP y el PSOE. Pero lo tienen que elegir los 20, ¿no? Esa es la siguiente perversión. Está la perversión de la mayoría de 3/5 que no se lleva a cabo para buscar jueces de un perfil institucional. No, al final son vocales de partido, con camiseta de partido, y se supone que esos 20 vocales eligen al presidente. Bueno, pues ya este presidente, el señor Marchena, ya está elegido. Ya ha salido antes de que se haya cambiado Sí, porque la han elegido los partidos. Vamos a lo que hablamos del pasteleo. Todo muy prestigioso, ¿no? Muy prestigioso, muy independiente en el que además no olvidemos la importancia de este órgano, del Consejo General de Poder Judicial, porque este órgano que estamos viendo tan politizado y que no siempre fue así, porque en el año 80, la ley del año 80, con el señor... O sea, la Constitución no marca que sea así. No, la Constitución dice que tiene que haber 8, 4 y 4 que tienen que ser elegidos por el Congreso y el Senado, obligatoriamente o como mínimo, podríamos decir. Pero en la ley del año 80, 12 eran elegidos directamente por los jueces. Es decir, que era una normativa también constitucional. Es decir, tan constitucional es una cosa como la otra, pero se decidió en el gobierno de González, y luego no le ha querido cambiar ningún gobierno, que fuera así. ¿Por qué? Porque así tiene un órgano politizado al máximo. Ese órgano, el Consejo General del Poder Judicial, fíjense, es el que nombra, por ejemplo, a 2 miembros del Tribunal Constitucional, que es el... Son las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial. Es el que al final nombra a los magistrados del propio Tribunal Supremo. Por eso se está hablando de si llevan a Marchena o no lo llevan, al señor Marchena, para que luego no sea el que juzgue el proceso de Cataluña. Y lo que es más importante, a mi juicio, es el que se encarga de los expedientes, de los ascensos, de los traslados, de los jueces. Es decir, aquel juez que salga díscolo o que se meta donde a lo mejor no le llaman, entre comillas, puede ser expedientado o no darle el ascenso, castigarle con un traslado.
etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de cosas que ponen en entredicho totalmente la independencia judicial. Los ciudadanos lo pueden ver claramente. Está tan contaminado de partido y de política partidaria el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que es normal que el ciudadano se pregunte que si las decisiones, sobre todo cuando tiene un alto contenido político, estén mediatizadas por los partidos y no por la ley o por la justicia, simplemente porque sean decisiones del que manda, del gobierno de la nación o del equilibrio de poder que haya dentro del Congreso. O sea, esto que lo marca la Constitución se cambia del 80 al 85 y en vez de aplicarse la mayoría de 3/5... No, la mayoría de 3/5 siempre existe, porque es la que establece la Constitución. Lo que se cambió en el 85 era que había 12 vocales de 20 que lo elegían los propios jueces en unas elecciones. Eso ya desapareció. Ya no hay elecciones de los jueces. Eso lo cambia para Felipe jueces. González. Lo cambia Felipe, la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85, y dice que no, que los jueces no se eligen a sí mismos quienes les gobiernan, que lo va a elegir el Congreso y el Senado. No 4 y 4 como era hasta el año 80, sino ya 10 y 10, es decir, todos. Con lo cual se podría volver atrás. Ha tenido, por ejemplo, mayoría absoluta el Partido Popular para cambiarlo. No lo ha hecho. Es decir, al final, al Gobierno, como pasa con el régimen del Ministerio Fiscal... Veo aquí escrito caso máster, ¿qué tiene que ver aquí? Sí, porque, no sé, yo que a veces uno es mal pensado, podemos creer que el pasteleo que ha hecho el Partido Popular, que yo entiendo que no le es beneficioso políticamente hablando, porque pierde mayoría, hace que el PSOE con Podemos tenga las decisiones, tenga el sartén por el mango. ¿Por qué cede el señor Casado a esta nueva configuración? Pues entendemos que puede ser que la Fiscalía pidió el archivo... Que haya más del pactos caso de los Máster. que se ven, ¿no? Exactamente. ¿Puede haber un pacto PP y PSOE o Sánchez Casado para proteger a Casado con el caso Máster y la contraprestación Y el que era se esto? suma ahora o se sumaría Podemos también. Sí, Podemos, pero insisto, Podemos dice un día así y otro día ya veremos, pero si se suma Podemos a este pasteleo, evidentemente quedará sin ningún tipo de autoridad moral para criticar la independencia de los jueces, porque él ha participado, Podemos, en esta farsa. Esto es un auténtico fraude de ley. El órgano de gobierno del Poder Judicial estaba encaminado para garantizar la independencia de los jueces, y tal como está montado el sistema, lo que se garantiza es la dependencia de las políticas de partido. Tenemos jueces, magistrados, juristas de partido, de camisetas de partido, en el órgano supremo que regula la relación de los jueces con ellos mismos, en una actividad tan importante como es el Poder Jurisdiccional. Visto esto, puede pensarse, ¿esto prestigia la justicia? Pues para nada. Es decir, evidentemente deja a nuestro Estado democrático de derecho en un muy mal lugar. ¿Que pueda haber sistemas peores? Quizás en regímenes ya no democráticos. Seguramente hay fórmulas, si no hay que buscar ningún invento extraordinario, simplemente volver a 1980 para facilitar un sistema que pudiera prestigiar al menos en la independencia, es decir, porque los jueces, evidentemente, como humanos que son, se pueden equivocar, pero al menos que no tenga esa sensación de que al final siguen directrices de partido, que es lo que se está viendo con mayor fuerza, si cabe, ahora mismo. Pues Carlos, gracias por explicarnos, yo creo que queda todo clarito. Hasta una próxima pizarra independiente. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Julio, esto es la elección del órgano de gobierno de los jueces en la justicia española.